Disfruta de esta bella expansión consciente. Soy Mari García. Bienvenidas y bienvenidos. Damos inicio a este segmento de este maravilloso compartir. Prepárate con tu corazón abierto y listas y listos para recibir esta conciencia tan hermosa. Bellas almas maravillosas de expansión consciente, sean todas y todos bienvenidos a esta siguiente emisión de nuestro primer Congreso Internacional Proyecto Crístico Solar, la conciencia despierta de Gaia. Y bueno, en este momento me complace infinitamente y profundamente presentar a nuestra siguiente ponente maravillosa. Desde mi México lindo y querido, viene con nosotros mi amada maestra Carola Espinosa. Maestra Caro, bienvenida. Estoy bien contenta de que estés acá y bueno, no sin antes, pues me siento muy feliz de poder tener este reencuentro de esta manera y claro, te dejo, maestra Caro, que te presentes. Adelante. Les cuento, mi nombre es Carola Espinosa, escritora, conferencista, maestra cuántica, facilitadora del método Más allá del éxito del maestro y doctor John Maxwell, que nos habla de una cuestión personal, hablando de esta experiencia humana, y la formación de terapeutas bioquantum que expande nuestra conciencia, porque es importante trabajar en conjunto. Parte de mi trabajo como terapeuta holística implica ese trabajo del ser, el trabajo espiritual, el trabajo de formación y de crecimiento, que he tenido la fortuna de tener grandes estudiantes, como es tu caso, Mari, como es el caso de muchas personas en diferentes países, porque he tenido la oportunidad de estar en Venezuela, en Colombia, en Chile, en Perú, que hubo un tiempo que viajé mucho, porque hay una gran necesidad de llevar a las personas a esta conciencia, a este despertar de conciencia. Y mi ser, mi nombre real, porque implica la aceptación de tu ser, es Akaya. Yo lo descubrí a través de un ejercicio de despertar de conciencia, de activarnos y de reconocer y de escuchar a los maestros tu nombre real. Y entonces tú, en tus meditaciones, en tus ejercicios, pues te reconoces como eres, como un ser energético y con ese nombre que es tu nombre real. Y aceptas, por supuesto, el nombre que te dieron tus padres en esta 3D, en esta experiencia humana. Qué linda, maestra Caro. Y bueno, yo me voy a ir directo. Sé que tienes una conexión muy directa con tus maestros, con tus guías. Y por favor, dinos cuáles son las indicaciones o el mensaje que has recibido para estar acá en la participación de tu hermoso ser en este bello Congreso Internacional. Que el mensaje llegue a nueva gente, porque eso es lo que los maestros me decían antes de estar contigo. Ellos me decían, hay que declarar el éxito, hay que declarar con total convicción que llegue a más personas que están deseosas de querer saber. Maestra Caro, tú y yo tenemos una mágica historia de reencuentro de almas, pero para quienes nos ven y nos sienten en este momento, me encantaría que nos compartas quiénes son estos maestros que tanto nos mencionas. Fíjate que hay dos cosas importantes que me revelaron mis maestros de la novena dimensión a través de BioQuantum, que conllevan a muchas más hoy, pues, grupos de seres de luz que están integrando ya la novena dimensión. Ellos me decían que la cuestión física, que la enfermedad que se somatiza en el cuerpo, es por la falta de reconexión con nuestro ser y con nuestro plano original. Y lo digo con total aceptación porque yo he venido experimentando también problemas físicos y me quedó clarísimo que era porque estaba desconectada. Por lo tanto, tampoco llegaba nada que me pudiera ayudar porque yo estaba metida en mi cuestión física,
que eso le pasa a muchas personas, a muchos seres de luz. Maestra Caro, tú como sanadora, con toda la experiencia que has tenido en todas las especialidades que tienes, en toda esta parte de tu desarrollo en la sanación, acabas de darnos un importantísimo mensaje, bellísimo realmente, de la conexión con nuestro ser, de cómo nos hemos distraído muchas veces y por ende somatizamos y caemos en la enfermedad. Esto se me hace algo fundamental lo que nos estás compartiendo. Por favor, maestra, ¿nos podrías amplificar un poquito más sobre el papel tan importante que tiene la enfermedad en el cuerpo humano en un despertar espiritual? Sin ver algo mal a la enfermedad, es realmente el vínculo para poder crecer. Por eso las personas cuando están enfermas, a lo primero que acuden es a Dios, a esa energía, pero a un Dios desde la religiosidad. Y no es ese el camino, sino una conexión con tu ser, una conexión con tu espíritu, con tu alma y tu cuerpo físico, porque estamos hablando que somos entidades energéticas viviendo una experiencia humana. Totalmente de acuerdo. Estamos en una época, en un momento de mucha apertura de conciencia y nos estamos reconfigurando, claro que sí, desde el cuerpo físico y en base a nuestros cuerpos internos. Entonces, fíjate qué importante y te agradezco con todo mi corazón que me hayas invitado a formar parte de tus panelistas, porque cierto que estoy ahorita en un trabajo con mucha gente, Mari, con mucha gente que de pronto me hace mucho ruido porque yo he aprendido que en cuanto mayor número de personas nos rodean, hay que ponernos a cuentas con todos ellos de vidas anteriores. Entonces yo me sorprendo y digo, Dios, por decir una frase, ¿cuánto hice en un pasado? Sí. ¿Qué más? O alguna vez en una regresión supe que había sido un líder subversivo y en otra vida pues llevé a muchos a morir por una creencia. Entonces, esta vida en esta 3D me está dando la oportunidad de ponerme a cuentas con esos seres que regresaron, que reencarnaron, aunque ellos no lo sepan, yo sí lo sé. Y aprovecho esas oportunidades para ponerme a cuentas y saldar. Ya cada quien tendrá su paso a paso, cada quien tendrá su despertar, cada quien tendrá ese deseo de crecer y si no, regresarán hasta que encuentren su misión, hasta que encuentren su propósito, hasta que encuentren y sobre todo acepten por qué están viviendo en una experiencia humana. Maestra Caro, ¿cómo ha sido tu caminar en el despertar? Cuéntanos un poquito cómo fue Carola Espinosa de niña. Cuéntanos alguna anécdota que haya marcado tu vida en esta etapa. Sé que has mencionado en las formaciones que he recibido contigo, tú nos has compartido ciertas anécdotas que pues se han quedado muy grabadas en mí. Me encantaría que ahora nos la compartas a todos. Todo este caminar, ya a mis casi 54 años, estar conectada siempre con esa energía, sin embargo, por miedo, en algún momento, porque no quise abrirme a esta posibilidad, porque también yo entiendo que no es fácil para las personas que nos van a estar viendo y que de momento tienen sueños lúcidos, que de momento tienen viajes astrales, que de momento tienen conexión con seres de luz y se espantan, no hay quien los guíe. Bueno, eso también me pasó a mí y me pasó desde muy pequeña. Yo he platicado en otras entrevistas que estando aproximadamente a los 7 años, yo estaba con unos amigos en un lugar como una playa, un lugar que estaban arreglando y yo desaparecí como por 7 horas. Y bueno, todo el mundo buscándome y todo el mundo no sabía qué había pasado. Yo ese tiempo, que para mí fue muy poquito, yo platiqué con un ser de luz, como una pequeña cueva, como una cuevita de arenita que había, no era ni siquiera muy grande. Yo nunca me di cuenta de cuánto tiempo había pasado y yo platiqué con ese ser de luz en ese momento.
Y ese ser de luz implantó en mi pie izquierdo como una V, una de marfil, algo así, me acuerdo, y lo implantó en mi pie, pero nunca me lastimó, no hubo herida. Yo solamente recuerdo que eso había pasado y eso era para tener una conexión con mis maestros, porque yo estaba con una misión desde ese momento. Entonces, desde ese tiempo, bueno, he tenido la facilidad de relacionarme, de tener grandes grupos de estudiantes, eh, pues facilitarme el camino en cualquier espacio, pues soy sociable y de pronto empiezas a preguntarte por qué eso es tan sencillo cuando a muchas personas les complica, ¿no? Estar en diferentes medios. Yo he estado en esferas muy altas y de repente estoy en lugares con gente completamente humilde y mi ser, mi persona no cambia en lo absoluto, soy siempre igual. Y eso es una oportunidad que la vida me ha dado, porque esa es mi misión, hablarles de que reconecten. Por eso de repente me tocan espacios complicados, a veces puedo externar mi punto de vista, guiarlos y de repente noto que esa persona no está preparada, pudiera ser una semilla, Mari, porque tú me preguntabas, ¿cómo te das cuenta que eres una semilla estelar? ¿Cómo poder decirle a las personas que son una semilla estelar? Tú lo sabes, pero la cuestión cognitiva, la cuestión de aceptación no es tan sencilla porque te da miedo, porque dices eso es una loquera o eso estás mal, pero cuando tú estás completamente humana, es decir, te lastima que una persona hable de ti, te lastima que una persona no te hable, te lastima que te enredas fácilmente con un chisme, porque estás 100% en la parte humana, no estás dejando a tu ser hablar y conectar. Entonces, eso me lo decían mis maestros desde hace mucho tiempo. Qué maravilla, maestra Caro, darte cuenta de todo el proceso que uno va forjando en el camino. Es hacer mucha conciencia y sobre todo mucho trabajo interior, de verdad. Yo recuerdo muchísimo esta anécdota que nos compartías en BioQuantum, que nos compartías en Maestras Cuánticas sobre tus viajes astrales, maestra Caro. Compártenos, por favor, alguna historia tan bonita que nos puedas entregar desde tu corazón, de que estos viajes astrales te han acompañado desde niña. Yo tenía viajes lúcidos, veía naves que llegaban a mi ventana, por eso por muchos años, Mari, yo no dormí cerca de ventanas, porque yo fácilmente salía de mi cuerpo. Siempre veía luces frente a mí, luces pequeñitas, y yo hacía un movimiento en la noche, como tocando esas lucecitas, pero en realidad eso es una conexión, es un movimiento energético, pero yo no lo recordaba, exactamente no recordaba qué era lo que yo tenía que hacer. Entonces, para no olvidarme de esa conexión o de dónde venía, yo hacía ese ejercicio. Yo sabía que tenía que hacer cosas aquí en la tierra. Esa edad era cuando eras una niña pequeña. Una niña, sí, pequeña, sí, sí. Entonces, paso de vivir en el puerto de Veracruz a una ciudad pequeña, en Veracruz también, y entonces hay muchos cambios. Entonces, en esa recámara donde yo ya llegué, ya no había ventanas. Ya. Entonces yo fui olvidando poco a poco, esa conexión se fue perdiendo y como le pasa a muchos niños, por eso los niños pequeños te dicen que vienen de la luna y la mamá piensa que está loca o no le hacen caso o te dicen que platican con un ser o que salen de su cuerpo y los padres dicen, ah, sí, está bien, ¿no? O no pasa nada o vio una caricatura o es influencia de alguna serie. En realidad no, incluso pueden llegar a hablar el idioma que se habla en su planeta o en el lugar de donde vienen. Y a veces no creemos. Y quizás, bueno, voy a lanzar que este mensaje, que este
esta idea tuya llegue a las personas que tienen que llegar, no a las personas que duden, no a las personas que critican, no a las personas que estén conflictuadas con este tema, sino a las personas que les ha pasado y que no saben a dónde ir ni con quién ir. Y que los niños les dan tratamiento de psiquiatría, los tratan de esquizofrénicos, los tratan de diferentes trastornos, cuando en realidad es un despertar de conciencia y que se puede hacer buen uso de eso, ¿no? Entonces, bueno, hablando un poquito también de lo que yo hacía de niña, pues es esta conexión, esta cuestión también del arte, porque los niños a través del arte plasman estos proyectos, esta misión de vida, y es ahí donde tenemos que poner la atención, donde ellos estén desarrollando sus habilidades y comunicando el mensaje. Y los que ya estamos en este caminar, poder saber cuál es el mensaje, cuál es la idea, porque cada vez es más las personas que tienen mensajes. Y es bien importante que estos mensajes sean positivos, Mari, porque también Claro. llegan mensajes que con las cosas más temidas y más horrorosas que dices, así quién va a querer conectar con su ser, quién va a querer hacer una meditación con las estrellas, quién va a querer meditar en un ejercicio de bioquantum, quién va a querer hacer un viaje lúcido si temen que algo vaya a pasar en ese tiempo que esté. Entonces es muy importante eso, que las noticias, que las buenas noticias, así como se manejaba en la cuestión espiritual en la época de Jesús, decían las buenas nuevas. Qué interesante este tema de las buenas nuevas, maestra Caro. Yo sé que tú siempre traes mensajes de alta canalización. Por favor, en este momento te pido que nos entregues las buenas nuevas del mensaje que traes de corazón a corazón, entregarnos a todos nosotros que te estamos sintiendo y a todas las almas que por primera vez te escuchan. Adelante. Pues es eso, la buena nueva es esa noticia, es esa conexión, es ese trayecto y que a pesar, como les decía hace un momento, que tu cuerpo físico esté somatizando alguna situación, es simplemente una invitación a que te reconectes con tu ser. Por eso, cuando Joe Dispenza cuenta que él trabajó mucho su cerebro para poder caminar porque los médicos no le daban una solución y cómo tuvo el poder y cómo ahora se dedica a eso a través de este don, a través de que se convirtió en su abundancia y su riqueza, porque es así. Y él nos está diciendo que esa conexión con tu ser, que esa conexión con tu cerebro es la que te va a llevar a ese nivel de conciencia, de poderte dar cuenta que tú eres co-creador, sin pelearte con esta cuestión de no lo puedes hacer, porque el resto del mundo dice no lo puedes hacer porque tú no eres Dios. Y realmente a mí me queda clarísimo que podemos co-crear combinado con esa energía de Dios, con esa energía todopoderosa, con el universo, cuando nos reconectamos. Por eso el ejercicio de los 5 cuerpos, Mari, que a mí me encantaría compartir con tu audiencia, es conectar con nuestro cuerpo, con nuestro ser, y así como estamos en este momento, en esta silla o en ese lugar donde vayan a estar, que imaginen 5 de ustedes mismos frente a ustedes, y cada uno va a hacer o a representar la mente, las emociones, el cuerpo físico, la voluntad y la supervivencia. Entonces, emana desde el pensamiento, emana desde la emoción, reconocer la emoción, darte cuenta en qué parte de tu cuerpo físico está y de ahí encontrar la voluntad para ponerte de pie, para tomar algún remedio, que la información llegue y fluya a ti, tener la voluntad de actuar y sobre todo vivir, no sobrevivir, que eso es lo que muchos están viviendo ahora, están simplemente llevando el día a día sin tener una calidad de vida, sin atreverse a hacer lo que quieren hacer, sin darle el mensaje que tienen que dar, ¿verdad? Sin poder eh, combinar la parte humana con esa parte espiritual.
Entonces, eso es lo que a través del tiempo he podido comprobar. Poco a poco la vida me ha puesto a los maestros, formo parte de diferentes grupos, he seguido estudiando el tema en cuestión Esa de conexión. partecita, maestra Caro, me encantaría, ay, perdón, ya te interrumpí. Me Ujú. encantaría, ahorita nos estuviste pues dando realmente una panorámica general de ese trabajo arduo y interno, sobre todo de reconocimiento y de responsabilidad por expandir de manera, valga la redundancia, de manera responsable el ser ese faro de luz al que has venido a ser, pero nos compartes que de pequeñita tuviste contacto y tenías esa sensibilidad tan hermosa de poder conectar, de poder contactar a través de la ventana. Esa historia jamás se me ha olvidado. Em, si tú te remontas a ese momento de pequeñita, a mí me encantaría, porque tuve la bendición y la fortuna de conocer a tu mamá en vida. ¿Cómo eran tus papás? ¿Cómo fue para ti de niña poderte integrar en la tercera dimensión, en la escuela? ¿Cómo fue que tu mami te apoyaba, que tu papá fue para ti fácil, fue para ti difícil ser tan sensible, tan psíquica desde chiquita? ¿Cómo gestionaban la mamá y el papá esta parte? ¿Cómo te tocó este proceso, maestra? Fíjate que tuve la fortuna de estar con esos padres maravillosos. Mi mamá también tenía su don. No sé. Entonces yo creo que desde ahí parte, desde que ella sabía su historia, desde que aceptó que ella también tenía cualidades. Y mi padre, pues él tenía la parte espiritual, entonces yo creo que se complementaron muy bien a manera de que estuviéramos con total libertad. Y entonces con ellos había esa facilidad. Me encanta ahora los métodos que hay, por ejemplo, también me formé en Access y cuando te dicen todo llega con facilidad, realmente también para ellos fue llevarnos con total facilidad, creer lo que decíamos, porque nunca nos dijeron, cada una de mis hermanas tiene sus cualidades. Yo he tenido la fortuna de estar con muchos maestros y que en algún momento me den la oportunidad de compartir sus métodos, porque es como que también una información que les llega a ellos y bueno, y permiten, ¿no? Permiten hacer es, esta complicidad y compartir. Entonces yo creo que para mí fue fácil desde niña porque te digo, tenía yo esa cualidad de poder relacionarme, de poder hacer mi camino más fácil, de poder escribir desde siempre. Entonces, el hecho de que yo contara una historia, por ejemplo, de muy pequeña, pues siempre captaba yo a las personas con mis historias. Entonces, muchos pensaban que era imaginación, porque no estaban en el mismo canal vibratorio, sin embargo, escuchaban lo que yo les decía. Entonces, Maestra Caro, entonces, ¿Carola Espinosa nace despierta de conciencia o cómo fue definitivamente, esa transición? mira, yo creo que ya venía preparada. Ese evento que yo tuve cuando hablé con ese ser, yo creo que eso fue una reconexión. Creo que yo recuerdo ese ser de luz y después yo me veo como que arriba de esa pequeña lomita de tierra, yo me visualizo ahí como sabiendo que lo despedí. Oh, Sé que no era un ser malo, no, era un ser que me dotó de información. Pasado el tiempo, claro, me hacen una cirugía y me quitan ese implante, esa conexión, pero yo ya había desarrollado también mis canales. Entonces, eh, yo no, pasaron mucho tiempo y yo no podía embarazarme y un día tuve el sueño donde vienen esos seres
y me abren como el ejercicio de BioQuantum desde la parte de la garganta, me abren en canal y me sacan como una cosa gelatinosa verde, horrible, y me abren con una uña, yo lo recuerdo perfecto. Una uña me abre y sale todo eso como frialdad, una cosa verde horrible. Cuando yo me despierto, yo me desperté como si me hubiera atropellado un auto, si de verdad me hubieran hecho una cirugía, tenía muchísimo dolor, no tenía herida, no tenía nada, y yo dije, me vinieron a curar los médicos del cielo. Y yo, antes de dedicarme a enseñar el método, yo recibí varias cirugías de médicos del cielo, entré a quirófanos, aprendí un método de sanación con la maestra Ainhoa de Federico, que tiene un método de sanación también ocular, y una vez que tomo con ella el método de sanación como alumna, resulta de que días después entro a un quirófano y me operan de la vejiga, cuando yo ya tenía programada una cirugía. Entonces ya no hubo necesidad porque mi vejiga estaba perfecta. Entonces, si me preguntan, ¿lo pediste? ¿Hiciste una oración? No, simplemente era una necesidad y mi ser conectó con esos seres y hubo respuesta. Entonces, eso es parte de esa conexión, es parte de ese despertar y que es lo que yo quiero, Mari, que se entienda en este congreso. Cuando estamos desconectados de nuestro ser, estamos con oídos cerrados, con ojos cerrados, no hay información que nos llegue, no hay palabra, no hay mensaje, no hay frase, no hay video, no hay algoritmo, no hay nada, porque tú estás en la parte humana nada más, en la parte física, centrado en tu dolor. Entonces, eso no permite que haya un crecimiento. Cuesta trabajo entenderlo, lo sé porque lo he experimentado. De pronto digo, yo he vivido tanto, he tenido mil y un problemas, porque el hecho de que tú tengas una conexión estelar, que seas una semilla, que tengas una conexión, que tengas los 20,000 estudios, porque también los tengo, no garantiza que no vas a tener problemas, dice Martín Peña, mi maestro de BioQuantum. Estás viviendo una experiencia humana, por lo tanto tienes que experimentar todo, sufrimiento, pérdida, traición, enfermedad, todo, porque estás viviendo una experiencia humana que nuestra alma eligió. Entonces, cuando no entendemos eso, entonces es cuando se te hace una carga, te frustras y dices, no, pero a mí, ¿por qué me pasó esto? En lugar de decir, sabes, tengo que ver resultados, respuestas y buscar qué es. Pasa el tiempo, tengo un hijo que es una semilla estelar y lo supe porque ya entonces ya estaba yo formada, ya estaba reconectada, mi hijo tenía sueños, ahora él está en el periodo de no me acuerdo, de no sé, pero cuando era pequeño decía que venía de otro planeta, hablaba un idioma diferente, tardó en hablar, soñaba con Jesús, tenía algo maravilloso de esa conexión que en algún momento él eligió y yo como madre y como maestra cuántica tampoco puedo obligar ni a él ni a nadie a que tenga esa conexión. Él en algún momento la recobrará. Entonces, por eso es importante que en ese momento, cuando nuestros hijos estén despiertos, poner atención y sobre todo pues creer lo que nos están diciendo, ¿verdad? Porque nosotros ya estamos en este plano de conciencia, en este despertar y sabes que puede pasar. Sí tiene ciertas cosas, por ejemplo, que dice mi cuerpo se regenera rápidamente, reconéctate, por ejemplo, me corté hace unos días y me dice, pues, ordénale a tu cuerpo que rápido se reconecte. Entonces, yo digo, sí, hay cosas que él las tiene muy grabadas y que las activa él en su propio ser. Entonces, de alguna forma,
solamente no ha tenido ya más sueños, ¿no? Cosas que antes las tenía con mayor frecuencia, pero sí sigue con ese poder, con esa pues claridad de lo que es y de lo que vino a hacer a la tierra. Entonces, es muy importante el poder saber y aceptar qué es lo que estamos haciendo y nuestra función. Y como sabes que parte de lo que yo les enseño es precisamente a que estos dones y talentos, como es tu caso, los activen. Por eso Maestros Cuánticos es un programa para que den sus cursos, para que ese despertar lo potencialicen y lleven esa información a otras personas, porque cada persona va a despertar con algo, va a resonar con algo, con los cuencos, con el sonido, con la luz, con BioQuantum, con los ángeles, con las rosas, con protecciones, con velas, cada quien va a tener ese despertar, pero si se quedan sin maestros, como cuando a mí me dijeron, y que es por eso nace Maestros Cuánticos. A mí los maestros me dijeron, ya no hay maestros, Wow. están trascendiendo. Alfredo, que es maestro del método Vireca, del cual también aprendí, él trascendió, y así diferentes maestros. Y en esa junta que hubo de manera espiritual, a mí me dicen, no hay maestros. Pocos de los maestros que hay, bueno, Sixto Paz es un gran maestro, es peruano. Poderoso mensaje, maestra, que nos acabas de compartir sobre que los maestros ya se estaban yendo, que estaban desencarnando. Yo recuerdo muchísimo esa convocatoria que nos realizaste para ser maestras cuánticas, crea tu propio curso. Fue una experiencia muy poderosa. Todas las maestras que estuvimos ahí, cómo nos graduamos como maestras cuánticas, toda la formación que nos diste, fue una iniciación para el alma muy bellísima. De ahí nació una hermandad muy, muy bonita, nació una hermandad maravillosa y me encantaría que nos compartas, maestra Caro, esta siguiente parte de tu trascendencia. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que diste a notar? ¿Cómo fue que te inspiraste? ¿Cómo fue que te llegó este momento tan crucial en tu vida? Porque gracias a ello nos empezaste a encontrar a muchas almas. De los acturianos, me decías cómo fue mi conexión con los acturianos, pues realmente es una conexión que yo me negaba a tener porque estaba yo de alguna forma solamente en BioQuantum, ¿no? Con los seres de luz, con los maestros, y me fui abriendo, expandiendo mi conciencia, y llegan estos seres azules maravillosos a entrar en mis meditaciones, a entrar con personas que yo formaba, a decirles que abra su canal, porque hay información para ella. Y entonces es así como yo empiezo a escuchar, me conecto y empiezo a recibir información de sanación, empiezo a recibir palabras, empiezo a recibir eventos o situaciones de personas que a veces ni conocían, nombres que yo nunca había escuchado y que de repente me las encontraba de pronto en un lugar y yo sabía que ese mensaje era para esa persona. Entonces empiezan a formar parte de mi vida, empiezan a ayudarme, empiezan a resonar, y poco a poco empiezan a decirme que ellos ya están en la novena dimensión también, haciendo el papel de médicos, de enfermeras, con camas sanadoras, con información, con crecimiento, sobre todo porque hoy día hay más despertar de conciencia. Maestra, a mí Entonces, me encantaría, es que todo lo que nos compartes es un testimonio de transformación y sobre todo tú le diste a una idea que me encantaría recalcar, que requerimos de ser educados por maestros. claro, Tú a lo largo de tu compartir y de lo que me siento bendecida por que llegaste a mi vida, o sea, realmente ahorita me encantaría compartirles esta parte, que jamás la he contado tal así. El punto aquí es que es bien interesante cómo entre muchas almas vamos cumpliendo la promesa del reencuentro, de la colaboración, de ayudarnos y
todo lo que has estudiado, eso fue lo que te permitió abrirte. Yo te escucho con atención y me encanta cómo tu alma desde que llegaste a la tierra, o sea, te propulsionó de una manera perfecta, abriéndote los caminos, poniéndote a los maestros y el conocimiento que era para ti. Y recuerdo también cuando nos compartiste esa junta de cuando, bueno, vamos a compartirles esto, maestra Caro, porque me dicen por aquí en el chat, ¿por qué le dices maestra Carola? Bueno, les voy a compartir, permíteme esta partecita. Bien, porque yo llegué con mi maestra Caro, que honro mucho, que la amo, a BioQuantum. Y fíjate, a mi maestra me invitó mi hermana Cuyana. Ella miró tu perfil, miró todo tu currículum y nos quedamos así de, wow, qué maravillosa mujer, qué poderosa, todos los estudios que tienes. Y cuando ahí nos hablabas de los maestros de la novena dimensión y yo empecé a revisar, yo dije, ay, esto yo ya lo hago. Y así fue como yo conocí a mi maestra Caro, agarro mis maletas, me voy a la Ciudad de México y entonces tomé BioQuantum con ella. Y sí, o sea, lo tengo que decir, cuando yo llego a ese curso, maestra, a mí me cambió la vida para siempre. O sea, tú no sabes, yo llegué, me da nostalgia porque yo llegué a ese curso devastada, rota totalmente por dentro, mis cuerpos estaban totalmente desequilibrados, pero yo sentía esa hambre de conocer la sanación de la novena dimensión, porque a mí me vibraba mucho, no tenía ni idea, o sea, de Jaime Maussan y de los grises y del contacto extraterrestre que me enseñaron mis papás desde la cuna, no tenía ni idea que había azules, que había acturianos, que existía esa estrella, ni la más remota idea, pero llegué contigo y ahí fue ese parteaguas de mi despertar espiritual. Fue así totalmente. Y sabes por qué también aquí te platico. Yo, en ese momento que yo me dirigí a la Ciudad de México, había yo pasado por un proceso donde me salí de toda religión, de toda sigla, de toda creencia, que en su momento fue perfecto, que en su momento era lo que requería de saber. Entonces, cuando yo cierro ciclos, maestra, yo me sentía en el limbo, flotando sin rumbo, como diciendo, pues ya no pertenezco a ninguna sigla, a ninguna religión, a ninguna creencia, a ningún grupo. Me sentía lo peor, ¿sabes? Y totalmente en una situación familiar súper difícil, dificilísimo. Así fue como yo llegué y querida familia maravillosa, somos el vivo testimonio del reencuentro de las almas, o sea, cómo, así como a ti, maestra Caro, te llegaron los maestros humanos correctos que te formaron, y entonces tú llegas a nosotras, porque ya de ahí hemos hecho vínculos inseparables, llegas a nosotras y nos transformas la vida, o sea, totalmente los maestros acturianos llegan a nosotros y llegaron para quedarse. Es una transformación muy profunda. Y sí, el hecho de que entré a ser maestra cuántica gracias a que tú me formaste fue como que otra propulsión espiritual internamente. Y familia maravillosa, mi maestra Carola Espinosa de Coatzacoalcos y de mi amado México lindo y querido, es una raíz espiritual que traigo yo muy arraigada en mi corazón, porque gracias a ella, a sus bendiciones, a que la Madre Padre Divinidad nos reencontró, que nuestras almas dijeron a que se van a encontrar y se van a colaborar. Maestra Caro, de ahí nació Sanación Daraji, de ahí nació Expansión Consciente, de ahí nace mi escuela, Centro de Formación Acturiana Aed Shahani, o sea, de esa semilla que plantaste en mi corazón. Y por eso yo digo, wow, estoy súper agradecida y siempre volteo al pasado a ver esa Mari que llegó a ese curso de Biocuanto de México y digo, yo salí totalmente transformada. ¿Qué es para ti Bioquantum, maestra Caro? Para Pues mí, yo les digo, para ti, ¿qué es? ¿Qué es? A es, ver. pues fue
un momento glorioso, un reencuentro con mi ser, así te lo digo, porque ahí yo mm, rompí muchas creencias limitantes, maestra Caro. Yo cuando llegué a ese curso de Bioquantum, ahí supe el nombre de mi ser crístico Claro. y supe mis maestros guías, pero para mí eso era imposible por las creencias que yo cargaba, ¿sabes? Porque a mí me habían dicho, no, es que para saber el nombre de tu ser crístico necesitas hacer mucha alquimia, no lo voy a negar, o sea, sí hay un sendero así, ajá, necesitas tener esposo, yo ni juntada estaba, o sea, como que era una contradicción de creencias, de paradigmas, de creencias limitantes, y ver esa realidad en ese minuto en mi curso contigo rompió, o sea, me hice, si ya iba hecha a pedazos, me quedé, mira, polvito y me empecé a reinventar de cero y de la nada. Yo salí maravillada. Yo dije, vi a mi ser enfrente de mí y llegó este otro ser azul a decirme que él es mi maestro guía y encima de todo me dijo su nombre y ahora sé quién soy. Claro. Yo llegué así a mi casa y de ahí hasta hoy, maestra Caro, fue una propulsión impresionante de contacto. Se aperturaron mis dones, se agudizó todo lo que mis papás gestaron desde la cuna, porque mis papás eran de mucha disciplina. Desde que estaba chiquita me abrieron mis chakras, me educaron en la vocación del espíritu, del rezo, de la fe y fue totalmente una visión diferente para mí. La vida me cambió, maestra Caro. Para mí, BioQuantum es una bendición. Wow, qué maravilloso. Creo que el creador del método Martín Peña, que fíjate, yo les voy a contar cómo llegó a BioQuantum. Yo ya había aprendido muchos métodos y de repente con esa conexión que tenía con la gente, yo sentía lo que el paciente tenía. Entonces me decían esos maestros que me entrenaron esos diferentes métodos que algo hacía mal. Entonces a mí se me hinchaba la cara de película. O sea, si él tenía un problema, el paciente tenía un problema, a mí se me hinchaba la cara, me dolía la cabeza, me ponía, o sea, todo me pasaba, me dolía la pierna, me tronaba el hueso, todo me pasaba. En ese momento durante la terapia. Entonces yo me desesperaba y dije, alguien me tiene que decir qué sucede. Así es como llego con Martín Peña. Entonces Martín Peña me dice, ¿qué crees? Y todo mundo me decía que yo hacía algo mal, que eso no había pasado. Entonces Martín Peña me dice, lo mínimo que un terapeuta bioquantum debe de sentir aquí es eso. O sea que ya estás en ese nivel. Entonces me dice, vente al curso. Entonces dije, claro, voy. Hago sinergia con él, tengo maravillosos resultados y después me invitan había esa oportunidad porque él no viajaba de poder ir a representar y tuve tantos casos milagrosos de verdad de gente que no podía caminar, gente sanada de cáncer, de verdad yo me sorprendo de tantos resultados. Mi ser reconectado a esa novena dimensión, a la dimensión del amor, porque esa es la novena dimensión, los maestros, usando mi cuerpo, usando esa fusión, yo realmente conectada en el momento del ejercicio, incluso llegué a compartir con personas que dieron su testimonio real en el momento cuando daba otros cursos de esa ser testimonio de biocuanto. Entonces, a mí me encantó, pude conocer muchas partes del mundo dando el taller, compartiendo, siendo extensión de Martín, porque realmente eso es lo que fue, y yo a él estoy muy agradecida. Y yo en esa época estaba con una situación económica no tan fácil y eso me ayudó. Entonces, y realmente para mí es una parte importante que los momentos llegan, la conexión llega, todo mejora cuando tú estás conectado. Entonces, empiezo a tener grandes resultados en todas las áreas de mi vida y a sentirme feliz y conectada con mi ser, con los maestros. Y es así como BioQuantum se forma, pues se vuelve parte de mi vida. Me permiten escribir el libro, que todavía no lo pongo en Amazon, todavía estoy en eso, pero me permiten compartir
Bioquantum, el método a través de mí. Y yo quiero decir, hay personas que también lo están haciendo, sin embargo, es cuando tú reconoces tu energía, cuando tú reconoces ese amor, yo digo, wow, qué maravilla el que mayor número de personas estemos conectados. Pero ahora como la facilidad, ¿no?, del Zoom y esto, pues bueno, el maestro, yo entiendo que muchos desean formarse con el maestro y es maravilloso. Yo sigo atenta a las dudas, sigo atendiendo a miles de personas que se forman con el maestro y que tienen dudas y que me escriben y que me hablan, y a todos los atiendo porque esa es mi misión y ese es mi compromiso. Con la novena dimensión, decirles el amor y la capacidad que tenemos como seres humanos de reconectarnos en este tiempo y en este espacio. Maestra Caro, regálanos un ejercicio de activación, compártenos esa meditación tan linda que nos conecta, por favor, que puede reconciliar nuestra energía y ponernos en equilibrio a nuestros cuerpos internos, por favor. Bueno, vamos a hacer este ejercicio invitando a todo tu auditorio, los alumnos, a poder reconectar con nuestro ser, reconociendo nuestro cuerpo físico en este momento. Les pido que cierren sus ojos, que inhalen y exhalen, que pongan los pies en el piso, sin chanclas, sin nada. Si no les es posible porque ya están en el ejercicio, bueno, pero pueden repetirlo las veces que quieran, su espalda recta. Y vamos a inhalar y exhalar y a visualizar cómo un hilo muy, muy delgadito de oro o dorado nos conecta con esa energía, con ese lugar, con ese espacio al que pertenecemos, a ese lugar maravilloso donde estamos conectados con nuestra luz, con nuestra esencia. Inhalamos y exhalamos. Revisamos todo nuestro cuerpo, nuestros órganos, los llenamos de luz. Aclaramos nuestra mente. Y simplemente agradecemos por este momento, por este tiempo, y hasta que esta experiencia de vida nos permita reencontrarnos. Estoy muy feliz de poder conectar con todos, contigo, Mari, con los biocuantistas, con mis maestros. Los honro y les pido que se honren, que sea un ejercicio que ustedes hagan frente al espejo, saberse merecedores de la felicidad, del éxito, de la prosperidad, de la salud, de todas las áreas que como humanos tenemos derecho. Inhalamos y exhalamos, inhalamos y exhalamos. Última vez y abrimos nuestros ojos. Muchas gracias. Qué maravilla todo lo compartido, mi amada maestra. Sabes que te honro, que te amo desde mi ser y como ya lo mencioné, has dejado una huella invaluable en mi corazón. No cabe duda, como lo he mencionado en el Congreso, que somos una promesa del reencuentro de las almas que está cumplida, que ha rendido frutos y sabes que siempre te llevo en mi corazón, que siempre estás ahí porque como ya lo mencioné, el haber sido un ungüento para mi alma en esos momentos tan intensos de noches oscuras del alma, me ayudaste a reconfigurar mi vida gracias a la divinidad, Madre, Padre, que nos ha puesto en el camino porque mi vida no hubiera sido la misma sin ti, definitivamente.
definitivamente fue dar un gran salto cuántico cuando en ese momento ni siquiera tenía la remota idea de qué era dar un salto cuántico y tú estuviste ahí para darme tu presencia, tu servicio a la humanidad, tu amor incondicional para dar cumplimiento también a tus propias misiones del alma. Y eso, maestra Caro, es algo invaluable. Y bueno, me honra muchísimo que estés aquí, lo reitero, mucha gratitud y que la vida, que la divinidad te siga colmando de bendiciones y que sigamos llegando muchas almas contigo. De verdad, te abrazo a la distancia, pero sabemos que pues nos estamos viendo en la novena dimensión, maestra Caro. Fue un deleite espiritual maravilloso contar con toda esta retroalimentación que hoy nos das de corazón a corazón. Estoy muy agradecida contigo, Mari, porque has cumplido esta misión y estás desarrollándote de manera perfecta como los maestros quieren. Pues hemos llegado al final de esta emisión, querida alma maravillosa. Gracias infinitamente a todas y a todos quienes estuvieron hasta este momento de esta maravillosa entrevista. Les agradezco su presencia, pero esto no termina aquí. Seguiremos compartiendo nuestras siguientes emisiones. Así que te deseo de todo corazón que tengas un hermoso día y que sigas en estado de presencia. Paz inverencial y hasta la próxima. Queridas almas, hemos finalizado este segmento. Esperamos sobre todo que haya sido de su agrado, que el mensaje esté de corazón a corazón. Los esperamos.